El siguiente tema corresponde a la función inversa. Si por ejemplo tenemos la función f que tiene como dominio el conjunto A y codominio el conjunto B, si quisiéramos determinar la inversa de esta función, se representaría mediante f a la menos 1, lo cual se leería la inversa de f. Ahora bien, ¿qué es lo que significa una inversa? Como la palabra indica en español, inverso significa al contrario o al revés. Entonces vamos a tener que ahora el primer conjunto va a ser el conjunto B y el segundo conjunto va a ser el conjunto A. Por lo tanto, aquí voy a tener los números 2, 3, 4 y 5. Y de este lado A, B y C. Las relaciones se van a mantener. En este caso, el 2 seguiría relacionándose con el A, el 3 con el B y el C con el 4. Ahora bien, si notamos aquí, esta representación no corresponde a una función. Esto sería simplemente una relación. ¿Por qué no es una función? Porque recuerden que en las funciones no pueden sobrar elementos en el primer conjunto. Vean que aquí no habría ningún problema. Tenemos una relación que si es una función, no está sobrando ningún elemento y no tenemos ninguno con doble. No tenemos ningún elemento del primer conjunto relacionado con dos elementos del segundo. Esas eran las dos condiciones que habíamos analizado el año anterior. Sin embargo, en este caso, cuando la intercambiamos y le hicimos la inversa y calculamos su inversa, veamos que está sobrando el 5. Por lo tanto, esta no sería una función. Eso significa que la función f no tiene función inversa. Sí va a tener una inversa, pero su inversa es nada más una relación, no es una función. Entonces, en este caso, como decía, la función f no tiene función inversa. ¿Qué tendríamos que hacer para que tenga función inversa? En ese caso, si quisiéramos arreglarlo, lo que vamos a tener que hacer es borrar este 5. Si hacemos eso, aquí ya no nos quedaría ningún 5 y ya esta sí sería función. Por lo tanto, en este caso, si lo representamos de esta manera, ya tendríamos una función f que sí tiene función inversa. Ahora, recuerden que les había dicho que son dos características las que hay que cumplir. Si aquí tenemos, por ejemplo, vamos a borrar este 4. Si aquí tuviéramos la función f de esta manera, donde b y c tienen la misma imagen, no habría ningún problema. Sin embargo, a la hora de intercambiarlos, nos estaría quedando el 3 con dos elementos del segundo conjunto y eso tampoco se podía. Recuerden que cada elemento del primer conjunto tiene que relacionarse con un único elemento del segundo para que sea considerada una función. Entonces, si pasara esto, donde tenemos dos imágenes con una sola imagen, a la hora de tratar de calcular la inversa, encontraríamos una inversa que no es función. Por lo tanto, para que una función tenga función inversa, tiene que ser una función que cumpla con dos características, las cuales son inyectividad y sobreyectividad. Inyectiva quiere decir que la función tiene una relación de 1 a 1, es decir, no van a haber dobles como aquí, donde tengo dos preimágenes para una misma imagen. Esta función, por lo tanto, no es inyectiva. Sobreyectividad quiere decir que no va a sobrar ningún elemento en el codominio. Por ejemplo, esta función de aquí sí sería sobreyectiva porque no está sobrando nada. Pero si yo ya agrego aquí otro valor, por ejemplo un 5, en este caso ya no es sobreyectiva. Esta función, así como la tengo, no sería ni inyectiva ni sobreyectiva. Y para que una función tenga inversa, tiene que cumplir con ambas características, ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce como biyectividad. Significando el prefijo bi 2, es decir, es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Una función que sea biyectiva se vería, por ejemplo, como, bueno, como la que habíamos hecho anteriormente. En este caso, supongamos que tenemos una función g que tiene en elementos del primer conjunto a, b y c. Y en el segundo conjunto vamos a tener elementos 1, 2 y 3. Para que sea biyectiva vamos a tener que tener una relación de 1 a 1 y que no sobre nada. Eso es lo que significa biyectiva.
Básicamente no vamos a tener un elemento del segundo conjunto que esté relacionándose con varios del primero y tampoco va a sobrar ningún elemento. Básicamente va a ser una relación de 1 a 1 donde no va a sobrar ningún elemento. Y ese es el concepto de biyectividad. Por lo tanto, esta función, como vemos, es biyectiva. Eso quiere decir que sí tiene función inversa. Si tratamos de calcular su inversa, que sería inversa de g, donde vamos a tener aquí el conjunto de primero y el conjunto A de segundo, tendríamos 1, 2 y 3. Y del otro lado, A, B y C. Las relaciones se van a mantener. Sería el 1 con el con A, el B con el 3 y el C con el 2. Y aquí tendríamos una función que sí tiene función inversa. Y eso es lo que hay que hacer en el folleto número 7. Nada más tienen que analizar cada uno de los diagramas que ahí aparecen para identificar si la función es biyectiva o no. Si la función es biyectiva, escriben que sí tiene función inversa. Y si no es biyectiva, anotarían que no tiene función inversa. Y técnicamente eso es todo.